Nuevamente un gran saludo para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos otra vez a un repaso de la lección de escuela sabática, esta vez con la número 7 del segundo trimestre del año 2018. Gracias porque desde la distancia nos acompaña con este estudio, y gracias también a Josué Ruiz, uno de nuestros líderes juveniles y también director del Club de Conquistadores de la Iglesia de Circunvalación, iglesia en la cual nos encontramos en este día y que también es la cabeza de distrito del mismo nombre, del distrito de Circunvalación. Su servidor, el pastor Gilberto Delgadillo, pastor de este distrito. Vamos una vez más a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre bendito, queremos en estos momentos pedir tu ayuda para poder comprender tu palabra, poderla aceptar, pero sobre todo también con la ayuda del Espíritu Santo poderla llevar a la práctica. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente, Josué, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí, de aprender y estudiar un poquito más la palabra de Dios. Estamos listos para repaso la lección. Muy bien, Josué. Pues esta lección de esta semana nos pone al tanto de la situación en que estamos viviendo en la actualidad. Situaciones muy difíciles, problemas que hoy todos los días lo vemos en los noticieros, y problemas, situaciones, crisis que ya estaban anunciadas desde hace mucho tiempo por nuestro Señor Jesús y que quedaron registradas en la Biblia, más exactamente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, y que nos anima también en el capítulo 25. Así que allí desde su casa yo quiero invitarle a que usted tenga su Biblia y pueda con nosotros dirigirse a la palabra de Dios y poder asegurar varias cosas que nos servirán para nuestra vida espiritual. Quiero leer lo que dice en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículo 24. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo considero, Josué, que en este tiempo, cuando hay grande confusión, cuando han habido líderes espirituales donde pretenden predicar o decir que a través de ellos pues está la solución a los conflictos que se están presentando en este mundo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo, allí Jesús aclaró algo sumamente cierto, y es que en este tiempo muchos iban a tratar de reemplazar a Jesús, iban también a tratar de hacerse pasar por Jesús y de dar falsas expectativas o falsas esperanzas. Sin embargo, Jesús fue claro. Él dijo que iban a haber situaciones muy difíciles, tragedias, terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, pero que en medio de esas dificultades Jesús iba a estar con nosotros. Así que no es raro que las noticias nos muestren ese panorama de la actualidad, ¿verdad? Así que al ver solamente los noticieros, pues nos damos cuenta de que aunque haya muchísima tecnología, siempre el ser humano va a necesitar tener la esperanza de que Jesús viene por segunda vez. Ahora, pero seguir a Jesús, Josué, significa obedecer. Obedecer los mandamientos de Dios. Eso generará una oposición, Josué. Así es, pastor. ¿Qué significa eso de que hay una oposición contra los cristianos? En Mateo 24:9, pastor, habla un poquito de eso, dice. Sí.
Entonces os entregarán para ser mal tratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Aquí lo que nos dice Mateo es que a causa del nombre de Cristo vamos a ser maltratados y muertos, y seremos aborrecidos por las personas que no comparten esa misma creencia de que Cristo viene por segunda vez, o que se oponen a obedecer la ley de Dios en estos últimos tiempos. Pues es que dicen por allí que una persona se prueba en los momentos difíciles. Así es. Y considero que lo mismo sucede con el cristiano, con el Hijo de Dios. Cuando un Hijo de Dios está siendo probado por estos momentos, por estas dificultades, pues allí probamos realmente lo que significa tener confianza en Dios. Y es que confiar en Dios significa perseverar. Así es, pues. Perseverar, pero ¿cómo podemos, cómo nos podemos mantener fieles hasta el fin? ¿Cómo nos podemos mantener firmes, Josué? Mismo Jesús, en su infinito amor, nos habla, y nos habla por parábolas. En Mateo 7, del 24 al 27 dice: en fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí Cristo nos habla de que no basta solo con saber la palabra de Dios o leerla, sino que hay que escudriñar la palabra de Dios y practicarla. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, no solamente escucharnos, no solamente escucharla o saberla, sino practicarla y vivirla, para poder mantenernos firmes esperando la segunda venida de Cristo. Y es cierto, Josué. Allí esta historia que tú acabas de contar, que es una parábola, pues los dos tenían su casa. La única diferencia es que uno la tenía basada o fundamentada en la arena, y el otro la tenía basada o fundamentada en una roca. Pero si ustedes notan, la tormenta llegó para los dos. No significa de que la tormenta solamente llegó para uno o el otro. Es exactamente lo mismo en la vida cristiana, Josué. Y queridos amigos, a todos nos llega en este tiempo una tormenta, las tormentas, la oposición, el ataque, por el solo hecho de obedecer a Dios, de fundamentar nuestra fe en Jesús. Pero aunque vengan esas tormentas, cuando nosotros basamos nuestra confianza en Dios a través de la palabra de Dios, sencillamente allí vamos a permanecer firmes. ¿Qué sucede hoy en día? La gente no quiere buscar a Dios, no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y esto pues es muy fácil de que cuando venga una teoría, cuando venga una creencia, van de allá para acá, entran en una iglesia, se meten en otra, porque todavía su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Pero también la lección de esta semana nos hablaba de algo que se llama, o que se nombra allí, abominación desoladora. Y eso pues aparece allí en Daniel 9:27. Y me gustaría que lo leyéramos porque es sumamente importante. Daniel 9:27 dice lo siguiente: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero fíjense que
allí en el estudio de este capítulo se menciona esa frase, abominación desoladora. ¿Qué significa eso de abominación, Josué? Al igual, pastor, abominación es a las graves violaciones de su ley, como la idolatría en Deuteronomios 27:15 o las prácticas sexuales inmorales en Levítico 18:22. Por lo tanto, esta abominación desoladora implicaba una especie de apostasía religiosa. Así es. Pues es que con la abominación desoladora, Jesús estaba anunciando no solamente un evento inmediato, y diríamos inmediato en ese tiempo a comparación de la distancia que hay hasta hoy, pero eran 40 años alrededor de lo que estaba anunciando ya Jesús en ese preciso tiempo, de que iba a venir el imperio romano, iba a acabar, iba a desolar el templo de Dios en Jerusalén. Y es que en Jerusalén, pues la mayoría de los judíos tenían toda su esperanza. Pero Jesús hace un llamado de atención. Jesús les lleva a pensar que así como Jerusalén iba a ser destruida o iba a ser atacada, también en este tiempo el pueblo de Dios iba a sufrir persecución, iba a ser atacado. También el pueblo de Dios iba a ser atacado en el aspecto del concepto de Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta, y es la adoración que nosotros tenemos hacia Él. Y en este tiempo va a ser uno de los aspectos que el enemigo va a atacar, sabiendo de que nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Pero, ¿qué más nos dice la lección de esta semana? Nos hablaba sobre las parábolas de las 10 vírgenes. Así es. Las 10 vírgenes que representaban la iglesia pura que se preparaba para el encuentro con su Señor. Así es. Nos hablaba de esa parábola, ¿no? Que eran 10 vírgenes y 5 eran prudentes y estaban preparadas para cuando viniera. Y 5 que eran insensatas, que no estaban preparadas para esperar, para recibir al novio. Así es. Y es que en este tiempo, Josué, así como contabas ahorita la historia de los 2 que habían construido sus casas, también esta historia de las 10 vírgenes nos hablan de 2 grupos. Y fíjense que las 10 vírgenes nos habla en su totalidad del pueblo de Dios. Todas están dentro del pueblo de Dios, pero no significa de que todas van a estar en el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Y aquí hago un llamado de atención, pues muy importante para nuestros hermanos en la iglesia, porque en la iglesia a veces creemos que con solo estar en la iglesia ya con eso nos basta, y podemos tener la palabra de Dios, podemos muchas veces obedecer a Dios basados por una emoción sencilla y rápida, pero pronto se nos baja el ánimo y vivimos así como de emociones, y cuando llegan los problemas, al primer problema nos desanimamos y nos vamos de la iglesia. Pues en este tiempo la fe va a ser probada, y pues allí a través de la historia de las 10 vírgenes, pues se nos nombra, se nos dice de que es importante saber si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ha trabajado en nuestro corazón, Él ha puesto sus frutos en nosotros y realmente eso se ve reflejado hacia los demás. Pues es que cuando lleguen los momentos de crisis, pues aparece la diferencia entre estos 2 grupos, los que estamos preparados para ese evento y los que no. Allí, refiriéndose a las 10 vírgenes, las que se conformaron con una relación superficial con Dios, o sea, no tienen una experiencia profunda con Dios, y eso se ve reflejado en el momento de las crisis. Se ven incapaces de mantenerse brillando en un mundo hostil, brillan de a momentitos, un momentito brillaron y se apagaron. Las que han puesto a Dios en primer lugar en sus vidas, perseveran hasta el fin. Y también nos hablaba por último Josué de la parábola de ¿qué?
de los talentos. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente amamos a Dios, pues vamos a colocar esos talentos ¿para quién, Josué? Para Dios. Como lo mencionaba la lección, todo lo que llegue a nosotros tenemos que emplearlo a Dios, todos nuestros dones, todos nuestros talentos. Dios nos los da, es un regalo que Dios nos da, pero nosotros debemos emplearlo para fines del plan de Dios, ¿no? Muy bien. Tenemos que ser capaces de administrar esos talentos para el fin de Dios. Pues debemos reconocer de que todos los talentos que nosotros tenemos, Josué, provienen de Dios, a través del Espíritu Santo que los pone, ¿no? Y debemos de dar cuentas de esos talentos que tenemos. Dios nos va a pedir cuentas de los talentos que nos ha dado, en qué los empleamos, en qué los utilizamos. Así es verdad. En qué los hemos gastado. Así es, significa de que nuestros talentos Dios nos los ha dado para su servicio. Y Dios va a pedir cuentas de eso, porque a todos nos dio talentos. Al que menos le dio uno, pero no significa de que hubo personas que no recibieron nada. ¿Qué significa eso, apreciado amigo y hermano? De que todos en la obra de Dios servimos para algo. No hay nadie que diga yo no sirvo para nada en la causa del Señor. Todos tenemos una función que cumplir en este tiempo de predicación del Evangelio, sobre todo en estos tiempos, cuando estamos viviendo de crisis. El Señor desea utilizarnos. Así que, queridos amigos, pues ya llegando al final de nuestra lección, solamente quiero recordarle de que el Señor quiere que nosotros estemos preparados para vivir estos tiempos de crisis. Así que quiero invitarle a orar nuevamente. Y Josué, gracias por acompañarnos en este repaso. Gracias porque has sacado de tu tiempo para estar con nosotros en este momento. No, gracias a usted, pastor, y gracias por la invitación. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, queremos en estos momentos ponernos nuevamente en tus manos para estar preparados en estos momentos de guerras, de terremotos, de dificultades, momentos que ya Jesús había anunciado desde hace mucho tiempo atrás, y que desea que en medio de estas dificultades nosotros podamos sentir su compañía y podamos sentir que estamos siendo preparados para la segunda venida de Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Manténnos firmes a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una vez más, amigos queridos, Dios les bendiga y hasta pronto, hasta un nuevo repaso.